Bueno, ha llegado el momento de abordar la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart. Ok. Lo que esta ley de Biot-Savart estudia es el campo magnético generado por un elemento de corriente en el vacío. Lo primero que tenemos que entender es a qué se refiere exactamente con elemento de corriente. Bueno, ok. Vamos a partir de la figura 1.6 para realizar el análisis. Y aquí lo que vamos a suponer es que aquí tenemos un cierto hilo conductor, un cierto cable conductor, y a través de este cable conductor fluye una cierta corriente, ¿no? Esencialmente lo que hace la ley de Biot-Savart es que divide esta corriente a nivel conceptual en pequeñas cargas, puntuales, en pequeñas cargas infinitesimales que va a denotar como dq, cada una de las cuales va a estar asociado a una pequeña longitud elemental, o una pequeña longitud infinitesimal, que aquí se va a denotar como dl. Entonces es básicamente como si tomaras todo tu cable y lo dividieras en pequeños segmentos, en muy pequeños segmentos dl, que vamos a llamar longitudes elementales o longitudes infinitesimales. Y asociada a cada una de estas longitudes elementales o infinitesimales, pues va a estar asociado una pequeña carga de Q, que en término conceptual vamos a tratar como si fuera una carga puntual. Y entonces, básicamente lo que haces es conceptualizar esta corriente pues como un conjunto de muchas cargas pequeñitas, de muchas cargas infinitesimales en movimiento, ¿no? Que al final de cuentas esa es la esencia de la intensidad de corriente, ¿no? Carga en movimiento a través del tiempo, ¿no? O conforme transcurre el tiempo. Entonces, bueno, como ya dijimos, tenemos nuestro conductor. Tenemos aquí nuestro conductor y lo dividimos en pequeños segmentos que vamos a llamar dl, longitudes elementales o longitudes infinitesimales. Y bueno, a través de este conductor o de este cable fluye esta corriente I, ¿no? Una cierta corriente I. Bueno, ok, una cierta corriente I. Ahora, como la corriente es la rapidez de transferencia o transporte de carga, pues entonces la intensidad de corriente se puede definir mediante la expresión de la ecuación 1.22, ¿no? Es decir, la intensidad de corriente es igual a la cantidad de carga, a la cantidad de carga que se transfiere o se transporta por unidad de tiempo, ¿no? O carga sobre tiempo o carga entre tiempo. En este caso estamos utilizando la notación de Q para hacer referencia a estas pequeñas cargas o cargas infinitesimales. Y dt, pues simple y sencillamente para denotar el lapso de tiempo transcurrido, ¿no? Ahora, la carga en la longitud elemental o en la longitud infinitesimal de L va a estar denotada por dq, ¿no? Que es lo que ya mencionaba anteriormente. O sea, a este pequeño segmento, a esta pequeña longitud elemental o longitud infinitesimal, pues va a estar asociada una carga muy pequeñita, una carga infinitesimal dq. Y a partir de la ecuación 1.22, si despejamos dq, pues podemos expresar dq de la siguiente manera. dq podría quedar expresado como, o esta carga infinitesimal o este elemento de carga,
podría ser expresado como el producto de la intensidad de corriente por el tiempo, ¿no? De la intensidad de corriente por el tiempo transcurrido, ¿no? Por el tiempo transcurrido. Y bueno, la intensidad del campo eléctrico, debido a esta carga infinitesimal de Q en el punto P, mostrado en la figura 1.6, está dado por la ecuación 1.23, según lo que ya estudiamos previamente en la ecuación 1.6. Ahora vamos a detenernos un poco. Vamos a observar la figura de nueva cuenta. Y entonces, bueno, tenemos por este lado esta carga infinitesimal por aquí, por acá. Y luego esta carga infinitesimal, esta carga muy pequeñita, genera un campo eléctrico, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es analizar o estudiar la intensidad de ese campo eléctrico en este punto P de aquí. Y esa intensidad de ese campo eléctrico en ese punto P, pues está dada por esta ecuación, ¿no? La ecuación 1.23, donde pues obviamente aquí aparece la magnitud de la carga que genera el campo, que en este caso es esta carga infinitesimal o carga muy pequeñita de Q. En este caso R mayúscula, que denota la distancia que hay desde la carga fuente o carga generador del campo, o sea, desde acá hasta el punto P, toda esta distancia R. Esta distancia R. Y bueno, ya sabemos que RO es el vector unitario, que RO es un vector unitario, que va a estar trazado desde la carga que origina el campo hacia el punto en el que se evalúa. El punto en el que se evalúa. O sea, por aquí tendrías tu vector unitario, R0, ¿no? R0, estaría por acá. Que de hecho, si lo extiendes, pues por aquí estaría la extensión del vector unitario R0, ¿no? Y bueno, ahora aquí lo único que hacen es una sustitución simple. Y en lugar de escribir la magnitud de la carga infinitesimal de Q, pues escriben esta expresión, ¿no? Intensidad de corriente por tiempo. Esto de aquí. Simple y sencillamente, el resto de la expresión sigue igual. Y luego, ok, bueno, en la siguiente ecuación, en la ecuación 1.24, lo que se muestra es la siguiente relación. La velocidad de la carga, es decir, la velocidad con la que se mueve o con la que se desplaza la carga, esta carga infinitesimal de Q, pues es simplemente igual a el desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? Es decir, qué tanto se mueve, qué tanto se desplaza por unidad de tiempo. Y eso que multiplica al vector unitario U0. En este caso, en la figura se muestra que este vector unitario U0 es simplemente un vector unitario en la misma dirección y sentido que el flujo de la carga en el conductor. Entonces, si regresamos a nuestra figura, por aquí tenemos nuestro cable, ¿no? Nuestro medio conductor. Y sobre este medio conductor la corriente se mueve en esta dirección de aquí, ¿no? Entonces, esta misma dirección y sentido del flujo de corriente pues va a ser la misma dirección y sentido que tenga justamente este vector de aquí, justamente este vector unitario U0, U0, justamente ese vector unitario, ok. Vamos a ver, ok. Simple y sencillamente eso, ¿no? Ahora, de nuestro estudio de la sección anterior, de la ecuación 1.19, sabemos que el vector elemental de densidad de flujo, que describe el campo magnético originado por el movimiento de esta carga puntual de Q, está dado por esta expresión que se muestra en la ecuación 1.25. ¿Ok?
simplemente va a ser igual a la constante que ya hemos determinado con anterioridad, 1 sobre v0 al cuadrado, recordando que v0 denota la velocidad de la luz en el vacío, y luego eso que multiplica en este caso a la velocidad con la que se mueve la carga, que de hecho de la ecuación anterior, 1.24, pues aquí está la definición de esta velocidad, ¿no? Entonces, lo único que hace es sustituir desplazamiento sobre tiempo por el vector unitario u0, ¿no? Y luego eso producto cruz con el vector de campo eléctrico, que es este de aquí, con el vector de campo eléctrico, con el vector de campo eléctrico, que bueno, es el vector de campo eléctrico en el punto P en el que estamos haciendo nuestro análisis, que es todo esto, ¿no? Y que de hecho proviene de la ecuación 1.23, ¿no? De hecho viene de aquí, la ecuación 1.23 de Q sobre 4pi por epsilon por r cuadrada por vector unitario r0. Viene de aquí, ok. Ok, ahora haciendo una serie de simplificaciones, pues simple y sencillamente esto equivale a la intensidad de corriente sobre 4 veces pi por epsilon por v0 al cuadrado. Eso que multiplica el cociente del producto cruz del vector de desplazamiento por el vector unitario r0 sobre la distancia r mayúscula al cuadrado. Ahora, ok, vamos a volver a la figura. Vamos a volver a la figura 1.6 y vamos a observar lo siguiente. Ok, el vector densidad de flujo magnético, este vector de aquí, vector densidad de flujo magnético, se encuentra en un plano perpendicular al eje de desplazamiento de la carga. Ya sabemos que este es nuestro eje de desplazamiento, todo este es nuestro eje de desplazamiento de la carga. Y entonces, si trazamos de forma perpendicular este plano de aquí, si ubicamos un plano perpendicular a este eje de desplazamiento de L, pues entonces sobre este plano, justamente sobre ese plano, se va a ubicar el vector densidad de flujo de B, este vector, ¿ok? Y a su vez, este plano imaginario, este plano perpendicular a este eje de desplazamiento de L, también es de hecho al mismo tiempo perpendicular a otro plano de referencia, que va a ser este de aquí, otro plano de referencia de acá, que básicamente es el plano en el que se encuentra tanto el eje de desplazamiento de L como esta línea, ¿no? Como esta línea que une, como esta línea apuntada que une al elemento de carga con el punto P, ¿no? Bueno, a causa de la simetría circular se entiende que las líneas de inducción son círculos que se encuentran en el plano perpendicular al eje de desplazamiento, es decir, estas líneas de inducción del campo magnético, estas de aquí, también se encuentran sobre este plano que es, bueno, que resalta en amarillo, sobre este plano perpendicular al eje de desplazamiento, ¿ok? Bueno, ahora, la dirección de las líneas de inducción, la dirección de estas líneas de inducción, la dirección de las líneas de inducción es igual a la que se tendría al girar un tornillo de cuerda derecha, de manera que el avance imaginario de dicho tornillo fuese en la dirección del flujo de corriente, o sea, de tal forma que el tornillo avanzase imaginariamente hacia acá, porque este es nuestro flujo de corriente. Esta regla es conocida como la regla de la mano derecha y resulta muy útil para determinar la dirección de las líneas de inducción. Ok, ahora en la práctica la corriente fluye en trayectorias cerradas, ¿no? Como un circuito, ¿no?
por ejemplo, tendría nuestro medio conductor, así como un circuito, digamos como un circuito cerrado. Y entonces la corriente fluiría así, ¿no? Por aquí. Ok. Entonces, digamos que representamos esta trayectoria del flujo de corriente por la letra C. Digamos que toda esta trayectoria la denotamos por la letra C, por ejemplo, ¿no? Entonces, el campo magnético total en cualquier punto del vacío, debido a la totalidad de corriente que pasa a través de este conductor, se obtiene al integrar la ecuación 1.25 a lo largo de toda esta trayectoria C. Ahora, para entender por qué se integra, lo que hay que comprender es que la ecuación 1.25, básicamente pues básicamente lo que representa es una contribución individual, es decir, una contribución individual al campo magnético inducido por el movimiento de un solo elemento de carga, es decir, digamos que representa la contribución individual de una sola carga infinitesimal de Q. Pero en realidad hay que recordar que esta carga infinitesimal de Q resulta de la división inicial conceptual de todo este cable conductor en pequeños segmentos de L, en pequeñas longitudes infinitesimales, y como es que cada una de estas longitudes infinitesimales está asociada a una carga puntual infinitesimal que estamos denotando por dq. Y entonces, básicamente, para poder calcular el campo magnético total, debido a toda esta corriente que circula por toda esta trayectoria C, pues básicamente lo que haces es una suma, esencialmente es una suma. Es una suma de todas esas contribuciones individuales de cada una de estas cargas infinitesimales de Q, digamos de Q1, de Q2, de Q2, de Q3 y así, todo en una suma. Toda una suma de todas estas contribuciones individuales, que como se trata tanto de segmentos infinitesimales como de cargas infinitesimales asociadas, toda esta suma ya sabemos que al final se va a terminar por transformar en una integral. Y esta integral está definida sobre toda esta trayectoria C. Sobre toda esta trayectoria C. Y justamente eso es lo que se expresa, o esta idea es la que se expresa en la ecuación 1.26, ¿no? Tienes una integral definida sobre toda esta trayectoria C, por la que fluye la corriente. Y la primera parte de la expresión es constante, o sea, todo este cociente de la intensidad de corriente sobre 4pi epsilon por v al cuadrado. Todo esto es constante, por eso se saca de la integral de todas estas contribuciones individuales, que básicamente son todos estos cocientes del producto cruz, del vector desplazamiento por el vector unitario R0, que es esto de aquí, sobre la distancia R mayúscula al cuadrado, ¿no? Es la distancia desde cada uno de los elementos de carga infinitesimales que estemos considerando hacia el punto P, o hasta el punto P en el que estemos haciendo el análisis, ¿no? Y luego aquí se introduce un concepto clave para el resto del desarrollo de la teoría, que es esta constante μ0, que recibe el nombre de constante de permeabilidad en el vacío. Y básicamente esta constante de permeabilidad en el vacío, esta constante de permeabilidad en el vacío va a ser igual a 1 sobre el producto de epsilon, o sea, de la constante de permitividad en el vacío, por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. Y entonces, si introduces esta nueva constante, μ0, esta constante de permeabilidad del vacío, pues entonces simplemente la ecuación 1.26 se puede reescribir
de la forma en la que aparece en la ecuación 1.27. Las ecuaciones son equivalentes, son idénticas. De hecho, si se observa, la parte de la integral queda intacta, queda exactamente igual. Y de hecho la parte de este cociente de la intensidad de corriente sobre 4pi también queda igual. Lo único que está haciendo es introducir aquí la constante, ¿no? 1 sobre o 1 entre 1 sobre o 1 entre este producto de epsilon por v0 al cuadrado, ¿no? Que es esta, que pues simplemente equivale a esta constante μ0 o a esta constante de permeabilidad del vacío. Y de hecho, esta última ecuación, la ecuación 1.27, es justamente la ecuación que enuncia, esta ecuación, la ecuación 1.27, la última de aquí, es justamente la ecuación que enuncia o que resume la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart. Y bueno, esencialmente con esta ley o esta ley de Biot-Savart nos permite comprender por qué si tenemos un conductor por el que fluye una corriente eléctrica ahí, esta corriente eléctrica termina por inducir un campo magnético, ¿no? Con sus líneas de inducción más o menos en este sentido. Líneas de inducción. Líneas de inducción. Líneas de inducción de un campo magnético, ¿no? O, bueno, sí, sí, de un campo magnético. De un campo magnético. Un campo magnético. De un campo magnético. Y bueno, básicamente con todo el estudio anterior, pues esencialmente se puede llegar a una explicación relativamente sencilla del funcionamiento del motor eléctrico mostrado en la parte experimental. Lo que tenemos es simplemente, por una parte tienes la bobina, ¿no? La bobina del cable conductor, del alambre esmaltado, y pues sobre ese alambre pues fluye una cierta corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica, con todo el marco teórico que ya vimos, termina por inducir un campo magnético. Termina por inducir un cierto campo magnético. Campo magnético. Campo magnético. Y esencialmente lo que sucede es que este campo magnético inducido por la corriente eléctrica que pasa a través de la bobina, que es alimentado aquí por una batería, pues termina por interactuar con el campo magnético generado por el imán. Generado por el imán. Ahora bien, como el campo magnético es inducido por una serie de cargas puntuales que se mueven al interior del conductor, entonces tenemos que, bueno, por aquí hay ciertas cargas, y cada una de estas cargas pues va generando su propio campo eléctrico, como ya vimos con anterioridad. Y entonces básicamente lo que tienes es un conjunto de muchos campos eléctricos asociados a cada una de estas cargas puntuales en movimiento, muchos campos eléctricos en movimiento, y por lo tanto este campo magnético inducido por la bobina
no es totalmente uniforme, o mejor dicho, sí, no es totalmente uniforme, es decir, es dinámico en el sentido de que este movimiento de las cargas puntuales a través del conductor, que a final de cuentas implica un movimiento de campos eléctricos, va a generar un cambio en la dirección y sentido de este campo magnético inducido. Entonces, estos cambios de dirección y sentido son justamente los que determinan la interacción con el campo magnético generado por el imán. Y es justamente esto lo que hace o lo que provoca el movimiento mecánico, el movimiento rotatorio de la bobina de alambre. Y pues esa sería esencialmente la explicación más sencilla posible de cómo funciona el motor eléctrico. Y eso sería todo por mi parte.